La Iglesia de Dios Monte de Bendición, en donde en Dios todo es posible, les da la bienvenida al servicio dominical, invitándoles a que preparen su corazón para lo que el Señor desea hablarles el día de hoy. Buenos días, hermanos de la Iglesia Monte de Bendición y amigos que nos acompañan. Es una bendición para nuestra familia poder dar inicio a nuestro culto general. Abran sus Biblias y en Deuteronomio 61:6. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mantengamos la fe, por hermanos, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Nosotros como familia estamos muy agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas. Asimismo, esperamos que usted, que nos ve en su casa, en la comodidad de su hogar, también tenga el mismo sentimiento de nosotros. Vivir agradecidos con el Señor porque Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Así que vamos a estar orando en esta mañana para que el Señor pueda ministrar su vida, mi vida, de nuestras familias y podamos alcanzar la medida que Dios quiere. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana que estamos aquí reunidos como familias, dándote la honra y la gloria a ti, buscando, Dios, tu rostro, para que tu misericordia pueda alcanzarnos a cada uno de nosotros, que tu gracia vaya siempre a donde vayamos, tú estés con nosotros, que en los tiempos difíciles, oh Dios, tú puedas reflejar tu grandeza. Gracias, oh Dios, porque Iglesia Monte de Bendición se ha mantenido firme, se ha mantenido presente, oh Dios, dándote la honra y la gloria a ti. Bendecimos los líderes de la iglesia, bendecimos nuestra pastora y que cada miembro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Monte de Bendición, esté dispuesto para toda buena obra, Señor. Te bendecimos y te adoramos, oh Dios, honramos tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, oh Dios, que hoy es un día de victoria, que tú estás delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dispongamos nuestro corazón en esta mañana para alabar y glorificar el nombre de Dios y recibir su palabra para que edifiquen nuestras vidas. Amén. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Poder te cubrirá.
Historias de la Biblia. José. Este es José. ¡Ey! José era uno de los hijos menores de Israel y Raquel. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. De hecho, le hizo a José una túnica para mostrarle cuánto le amaba. ¡Ajá! Cuando los hermanos de José vieron esto, odiaron a José. Una noche, José tuvo un sueño. Cuando se despertó, José les contó su sueño a sus hermanos. Dijo, escuchen el sueño que tuve. Estábamos juntando grano cuando de repente mi manojo de grano se levantó y todos los suyos se inclinaron ante el mío. Esto hizo que sus hermanos odiaran a José aún más y dijeron, ¿vas a gobernar sobre nosotros? Luego José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y a su padre. Dijo, escuchen, tuve otro sueño. Y esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez Israel escuchó el sueño y reprendió a José diciendo, ¿tu madre, tus hermanos y yo vamos a inclinarnos ante ti? Los hermanos se enojaron aún más cuando escucharon el segundo sueño. Israel, en cambio, decidió pensar sobre lo que había dicho José. Un día los hermanos de José estaban trabajando cuando vieron que José venía a reunirse con ellos. Uno de los hermanos se burló de él y dijo, ¡ahí viene el soñador! Vamos, matémoslo y lancémoslo para que se vea devorado por un animal feroz. Entonces veremos qué le sucede con sus sueños. Uno de sus hermanos, llamado Rubén, quiso rescatar a José. Entonces dijo, no tomemos su vida. En su lugar tirémoslo a este pozo. Entonces, cuando José vino a sus hermanos, ellos lo atacaron. Tomaron la túnica que le habían dado su padre a José, levantaron a José y lo arrojaron a un pozo. Vieron a un grupo de hombres madianitas que se acercaban a ellos. Judá pensó que sería una buena idea vender a José a estos hombres. Entonces los hermanos vendieron a José a los mercaderes por 20 monedas. Los hermanos llevaron la túnica de muchos colores de vuelta a su padre y le hicieron creer que José había sido asesinado. Israel lloró por su hijo a quien amaba. Mientras tanto, José fue tomado como esclavo en Egipto para trabajar en la casa de un hombre llamado Potifar. La historia de José apenas estaba comenzando. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor una vez más. Le damos gracias a Él porque nos permite poder estar en este momento, en este día que el Señor ha creado para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Celebramos 504 años de la Reforma Protestante. Celebramos 504 años de luz, de esperanza. 504 años donde hubo un varón que se levantó, un grupo de hombres que se levantaron usados por Dios para poder desafiar en aquel momento la religión y levantarse a favor de esta palabra. Amén. La Reforma Protestante fue un periodo en la historia durante el cual Dios levantó una serie de hombres, ¿verdad?, apasionados por su palabra y apasionados por la iglesia. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus y otros, ¿verdad? Aunque esos hombres fueron hombres falibles, pero amaban a Dios y a su verdad. Y por tanto fueron usados por el Señor de una manera muy especial. Cuando ellos encontraron prácticas no bíblicas que habían permeado la iglesia, alzaron la voz en contra de estas. Los principios establecidos, hermanos, en las Escrituras afectan todas las áreas de nuestra vida. De igual modo que cuando nos alejamos de los estándares y del diseño de Dios en las Escrituras,
Esto se refleja en todas las esferas de la sociedad. Cuando la iglesia, hermanos, está en oscuridad, se refleja en la sociedad. Cuando la iglesia, hermanos, está en debilidad, se refleja en la sociedad. Cuando nosotros, la iglesia, hermanos, caemos en decadencia o caemos en nuestros principios morales, en nuestros valores espirituales, eso repercute en la sociedad. Y eso pasaba ya en el año 1517, ¿verdad? Ya cuando Martín Lutero, cuando habían muchas cosas que estaban perjudicando y que mantenían en oscuridad el cristianismo. Y esas cosas percutaban en la sociedad en aquel entonces. Después de Agustín de Hipona, hermanos, en el año 300, entre el año 354 al 430 después de Cristo, la iglesia comenzó a caer en un deterioro progresivo, tanto desde el punto de vista del entendimiento teológico como desde el punto de vista moral. Esto culminó con la explosión del movimiento de la Reforma iniciado por Martín Lutero, cuyo ánimo se vio provocado al ver que el perdón de pecados era vendido a través de lo que se conocía en aquel entonces como la venta de las indulgencias. Muchos consideraban los años del siglo V al XV como los años oscuros de la iglesia, y en gran medida la sociedad misma entró en un periodo de oscuridad. No creo, hermanos, que eso sea una sorpresa, que la oscuridad de la iglesia fuera acompañada de cierta oscuridad en la sociedad, ¿verdad? Porque la Biblia afirma que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios dijo: vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois sal de la tierra. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos desligamos de las Escrituras y nos vamos a caminos no correctos, la sociedad, la familia, también es perjudicada por eso. Entonces, hoy en día, hermanos, 504 años después de que se levantaron aquellos hombres que podríamos llamarlos los precursores de la Reforma, hoy, hermanos, nosotros como la iglesia actual también debemos de ser reformados a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. En 1 de Timoteo 3, hermanos, capítulo 15, la palabra de Dios dice: para que si tardo, le decía el apóstol Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, el apóstol Pablo, hermanos, le habla a Timoteo y le dice: debes de saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y le dice y le afirma: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermano, debe de ejercer influencia en la sociedad, en la comunidad. La iglesia, hermano, que es verdad, que es columna, que es baluarte, debe de ejercer bastante influencia de manera positiva en la sociedad. Y si la iglesia lo ejerce, hermanos, de una forma errónea, también eso perjudica a la sociedad, ¿verdad? Si no hay una institución que proclame la verdad de Dios, no podemos encontrar una sociedad, o no podemos contar con una sociedad que tenga el favor de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia se convirtió más bien en un poder político religioso altamente corrupto en aquel entonces. Algunas de las primeras denuncias en contra de la iglesia fueron más bien de índole moral. En ese momento Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la iglesia católica, de nombre Martín Lutero, quien entendió cuán distorsionado estaba la doctrina de la justificación por la fe que enseña la Biblia. ¿Quién es Martín Lutero, hermanos? Martín Lutero nació en un seno de una familia minera en el año 1483. Y en el año 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt. 4 años más tarde completó la maestría y empezó a estudiar Derecho.
Entonces algo cambió la vida de Martín Lutero, hermanos, allá en el año de 1505. Quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Ante la perspectiva de la muerte, temió tener que enfrentarse a Dios sin estar preparado, por lo que invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, y decidió convertirse en monje. Así empezó Martín Lutero. En el año de 1510, hermanos, Lutero fue enviado a Roma en una misión de la Orden de los Agustinos. Este viaje acabaría siendo fundamental en la vida de Lutero. En aquel momento, la curva pasaba por dificultades financieras provocadas por la costosa construcción de la Basílica de San Pedro. Para conseguir dinero, los líderes eclesiásticos introdujeron la venta de las indulgencias. El perdón de los pecados se podría lograr de dos formas: o bien obrando de forma correcta, o bien pagando a la iglesia. El precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos. Incluso a los que habían muerto podrían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. Esto, hermanos, enfureció a Lutero. Y esto, hermanos, cuando Lutero contrastó la palabra de Dios con lo que decía en aquel momento la curia, hermanos, lo que decía en aquel momento los religiosos, los que estaban a cargo de la iglesia romana, entonces Lutero se dio cuenta a la luz de la palabra que no era correcto, hermano, pagar indulgencias. Y eso, hermano, ese viaje a Roma en 1510, significó algo trascendental en la vida del cristianismo en aquel momento. En 1512, hermano, Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg. En aquella época ya era muy respetado por sus colegas y superiores. A pesar de ello, se seguía preguntando qué hacer para lograr la aceptación de Dios. Ningún ritual o norma de la iglesia fue capaz de contestarle a Lutero esa interrogante. Él se preguntaba qué cosas se debe de hacer para poder alcanzar la aceptación de Dios. Entonces, Lutero, hermanos, continuó fervientemente leyendo la palabra de Dios y se sintió especialmente atraído por la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, hermanos, en el libro de los Romanos, en la que justificaba la sangre de Jesucristo. El teólogo entendió que lo que acabaría siendo el núcleo de la reforma, hermano, a través del libro de los Romanos, Lutero, leyéndolo, hermano, se dio cuenta que ahí iniciaba una gran reforma, primeramente en él, en su pensamiento. Dios no es solo un juez justo, sino también un padre que ama a las personas que él mismo creó y lo envió a su Hijo a vencer el pecado, que es lo que separa a los hombres de Dios. Martín Lutero se dio cuenta, hermanos y amigos, de que había algo que nos separaba de Dios y que era el pecado, pero que Dios era tan amoroso que había dado a su Hijo para que pudiera redimirnos del pecado. Leyendo la Biblia, entonces Lutero, hermanos, descubrió que cualquiera que cree en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. Entonces Lutero por fin había encontrado la respuesta a su pregunta. La salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. ¿Verdad? La Biblia encontramos, hermanos, que solo hay un camino para llegar al Padre y que es Jesucristo el camino. Entonces, Lutero, hermanos, en octubre de 1517, hoy celebrando 504 años, el domingo 31, del 2021 celebramos 504 de la Reforma. Lutero planteó un debate, hermanos, sobre la práctica de vender las indulgencias. Como nadie participó en la discusión, decidió enviar sus tesis directamente al cardenal de aquel entonces. Y al mismo tiempo se dice que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. En aquel momento servía como una especie de valla publicitaria aquellas 95 tesis que Lutero había clavado en aquella catedral.
La medida desató un debate que sacudió los fundamentos de la iglesia en aquel momento. Con la ayuda de la recién inventada imprenta, Lutero pudo difundir su mensaje rápidamente. Cuando Dios está en medio de las cosas, todo sucede para bien. En aquel momento surgía la imprenta y eso ayudó para que el mensaje de Lutero, de que es por fe, de que es por gracia que somos salvos, se difundió rápidamente. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de un hombre usado por Dios, podríamos decirlo, Martín Lutero, en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la iglesia romana en aquel momento, culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir este nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla. Y esto dio origen a 5 famosas frases que hoy vamos a hablar de ellas. 5 famosas solas, le podríamos decir. Y es solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. ¿Qué significa eso, hermano? Solo la Escritura. Podemos declarar hoy a los amigos, a los hermanos, a nosotros como cristianos, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular nuestra vida, puede regular la vida de nuestra familia. Todo aquello que se diga o que se escriba o que se decrete que vaya fuera de los lineamientos de esta palabra, no debe de regular nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Toda la Escritura, dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que hermanos, atesoremos hoy la palabra del Señor. Aún la misma Iglesia Católica hoy por hoy tiene esta palabra, la que antes estaba escrita en otro idioma, donde no podía ser entendida en aquel momento por los que iban a misa o iban a la reunión. Hoy por hoy podemos decir que solo la Escritura, que la palabra es la máxima autoridad de nuestra fe. Hoy podemos decir que a través de la lectura de la palabra nosotros encontramos la verdad de Dios para nosotros y lo que dice la palabra para cada uno de nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro. Podemos declararlo en el nombre de Jesús. Lutero comenzó a encontrar suficiente fundamento como para creer que no hacía falta nada más allá de la palabra de Dios para encontrar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Lutero afirmó que la Biblia alcanza porque la palabra de Dios es suficiente, hermanos. La palabra de Dios es suficiente para tu vida, para la condición que hoy nos podamos encontrar. En aquel entonces nadie podía decir eso porque, por ejemplo, para entrar al cielo uno tenía que ser católico, romano y apostólico. Pero Lutero señaló que en la Biblia no encontraba ningún fundamento para llegar a esa conclusión de que la iglesia tenía algo que ver con nuestra salvación. Porque nuestra salvación solo proviene de Dios. Aleluya. Solo proviene de Él. Porque Cristo fue el que murió. Porque Cristo fue el que resucitó al tercer día. La iglesia no tiene nada que ver con nuestra salvación. Solamente Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Lo dice Juan capítulo 10, verso 9. Y en el libro de Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces solo la Escritura. La otra sola es solo la fe, solo la fide. La salvación solo puede ser recibida, hermanos, cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió y que resucitó. Aleluya. Excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir.
No somos salvos por obra. No somos salvos porque somos buenos. No somos salvos porque lo merecemos. No somos salvos porque damos ofrenda. No somos salvos por otra cosa, simplemente por fe, aleluya. Y hoy creo que tú ahí donde estás puedes recibir a Dios a través de la fe en el nombre de Jesús. Puedes recibir a Cristo en esta mañana o en este día a través de la fe. Porque Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Aleluya. Yo quiero que tú en este tiempo puedas decirle, por fe yo soy salvo, por la gracia soy salvo. Aleluya. Este lema solo fide define cuál es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Cuando Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio para llegar a Cristo. Dios no nos salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación. Ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otro. Solo la fe salva. Y esa fe es en Cristo Jesús. Aleluya. La siguiente sola es solo la gracia. Solo la gracia. La salvación, hermanos y amigos, es un don de Dios. Yo no lo merecía. Tal vez tú no lo mereces, pero es la gracia de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante la vida, muerte y resurrección. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Por gracia, hermano. Por gracia recibimos, por gracia somos salvos. Gózate y alégrate porque no es algo que nos merecemos, pero la gracia de Dios es infinita. Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Spurgeon decía, uno de los predicadores más famosos de la historia, decía, haciendo referencia a este texto de Efesios 2:8, los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. Decía Spurgeon, no somos salvos por algo que tenga en ellos o que puedan llegar a tener, sino por el amor, por la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinita de Dios. La gracia es la fuente y la corriente. La fe es el acueducto por el cual fluye el torrente. La gracia, somos salvos por medio de la fe, por la salvación, es por gracia. Recíbela hoy, tú la puedes recibir. No importa cómo te consideres, pero por la gracia de Dios puedes recibir la salvación. Y la otra sola es solo Cristo. La salvación se encuentra solo en alguien, solo en uno, y solo es en Cristo. Excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Decláralo en este tiempo, decláralo para hoy. No hay otro en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. En ninguno. La palabra griega que indica es ni siquiera uno, nadie, ninguno o nada. Así que según este texto citado por Pedro, por el apóstol Pedro, no hay salvación por medio de santos. No hay salvación por medio de vírgenes. No hay salvación por medio de tradiciones. No hay salvación por medio de obras, ni por medio de ninguna religión, ni por medio de ningún hombre. Solo hay salvación por Cristo, solo en su nombre, solo Cristo, aleluya. De hecho, las propias Escrituras nos advierten en Jeremías 15:5. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Hermano, amigo, no hay otro camino. Cristo es el camino. Y termino con esto. Solo a Dios la gloria
Martín Lutero dijo, solo a Él la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es para que glorifiquemos a Dios, hermanos. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Démosle la gloria a Dios, aleluya. En Efesios capítulo 1, verso 4 al 6 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Dice, para alabanza de la gloria de la gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, démosle la gloria a Él. Que nuestra vida sea para darle la gloria a Dios. Que nuestra familia sea para darle la gloria a Él. Solo a Él la gloria. Solo a Él la gloria enseña que toda la gloria solo es para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de la voluntad y acción de Dios. No solo el don de la redención, todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención, creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Solo a Él la gloria. Este lema define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idólatra y supersticiosa en que se encontraba en aquel momento. Martín Lutero desbarató todo eso y dijo, hay que adorar a Dios como Él se lo merece. Por eso nosotros cantamos, nos alegramos, algunas veces hasta danzamos, otras veces hasta gritamos, porque le estamos dando solo la gloria a Él y no hacemos caso a ritual alguno o a una superstición o al contrario a algo, hacerlo idólatra, porque solo a Él se merece la gloria. Amén. Hermano y amigo, la reforma no ha terminado. La reforma de aquel tiempo de 1517 fue una batalla que cada generación ha sido llamada a luchar. Porque cada generación está compuesta de pecadores que buscan robarle la gloria a Dios. Hasta que Jesucristo regrese, la iglesia siempre deberá luchar para someterse a la palabra de Dios y ser reformada por ella. Así que yo te invito en este tiempo que le demos gloria y honra al Señor y que le dé gracias. Si hoy tienes una Biblia en casa, dale gracias a Dios, porque fue a través de la reforma que se logró eso, que llegara a nuestro lenguaje, que la pudiéramos leer, interpretar. Dale gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, por la Escritura. Gracias, Señor, porque por Cristo, aleluya. Gracias porque solo a ti la gracia, solo a ti la fe, solo a Dios la gloria, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, en este momento, Señor. Declaro que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, a través de la gracia de Dios. Y que solo tú te mereces la gloria, porque en esta palabra está escrito que tú eres el único, aleluya, que debemos de adorar y exaltar, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice en este tiempo, bendice que tú reformes nuestros pensamientos, que tú reformes nuestros corazones, Señor, para demostrar, aleluya, que hay un Cristo vivo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.